Cordial saludo, apreciados estudiantes. Yo quiero exponerles un tema que es la evolución de la infraestructura de TI y su estado del arte como extensión a los temas que se ven en la unidad 1 del curso Gestión de la Infraestructura de Tecnologías de la Información. El objetivo de esta presentación es describir la evolución de la infraestructura de tecnologías de la información y su estado del arte. Para comenzar, miremos algunas definiciones básicas de lo que es el hardware y el software. El software son los programas que son un conjunto de instrucciones expresadas en un lenguaje que le dicen al computador paso a paso lo que debe hacer. Es la parte intangible del sistema. Por ejemplo, del software son sistemas operativos y los programas. Por otro lado, el hardware es la parte física que da soporte al software o parte intangible para que el mismo se pueda ejecutar y tenga un efecto físico. Es la máquina que recibe y ejecuta las instrucciones dadas por el software. Ejemplo, el PC. El hardware está hecho de silicio y son los circuitos integrados y la electrónica digital, básicamente. Evolución de los computadores. Los computadores son un invento relativamente antiguo, pues ya los chinos tenían el ábaco y ya en el siglo XVIII Charles Babbage creó a punta de levas e engranajes un computador completamente mecánico que era capaz de realizar las operaciones básicas. La tecnología evolucionó y aparecieron los computadores electrónicos. Los primeros fueron de tubos de vacío o bulbos de vacío, el tríodo, el péntodo, y el primer computador que se fabricó con tubos de vacío fue el ENIAC en la Universidad de Pensilvania en los años 40. Luego evolucionó la tecnología electrónica y apareció el transistor, que reemplazó los tubos de vacío. Entonces se diseñaron los primeros computadores transistorizados con transistores discretos y un ejemplo de este es el PDP-8 de Digital Equipment Corporation. La electrónica avanzó y se fue posible plasmar varios transistores en una misma placa de silicio y aparecieron los circuitos integrados, inicialmente circuitos con funcionalidades muy básicas porque la integración era de baja escala y con esos circuitos integrados de baja escala de integración se fabricaron computadores como el IBM 390 y el PDP-11. Luego evolucionó la tecnología de los circuitos integrados y apareció la integración en alta escala o VLSI por sus siglas en inglés y fue posible fabricar procesadores, es decir, circuitos integrados con una funcionalidad mucho más grande. Con los microprocesadores fue posible fabricar PCs y luego pues evolucionaron aún más y ya aparecieron los servidores y hoy tenemos los servidores más avanzados que son los de la tecnología Blade. Al lado derecho vemos uno de ellos con sus cuchillas. Miremos otro aspecto de las tecnologías de la información, que son las redes de los computadores. Una red de computadores es un conjunto de computadores conectados entre sí mediante enlaces de comunicaciones. Las primeras redes, porque las redes son bastante antiguas, fueron muy lentas, pues los enlaces no superaban los 56 kilobits por segundo. Las tecnologías de las comunicaciones fueron avanzando y hoy tenemos redes en las cuales los enlaces de comunicaciones pueden superar la velocidad de los 10 gigabits por segundo como gigabit Ethernet. Mm, las redes se pueden clasificar por su área de cobertura. Están las redes PAN, Personal Area Networks, que básicamente es un computador con sus periféricos conectados entre sí mediante enlaces de infrarrojo, por ejemplo, o un celular que se conecta a un PC mediante enlace infrarrojo. Tenemos las Local Area Networks o redes de área local, que son redes cuyo ámbito de cobertura es un edificio o un campus y obviamente con las tecnologías de alta velocidad de hoy en día, pues la transferencia de datos es del orden de los 10 gigabits por segundo. Tenemos las redes MANS, o sea, Metropolitan Area Networks, que son redes de cubrimiento metropolitano, una ciudad. Tenemos aquí un ejemplo de una MAN que es una red de televisión por cable. Tenemos las redes WANs, redes de cobertura amplia, Wide Area Networks, que son redes que pueden tener una cobertura que puede ser un país, un continente o todo el mundo. Hoy en día, de nuevo, con las tecnologías de fibra óptica, pues las redes WAN funcionan a muy alta velocidad. Ya no está la limitante de que por ser
canales que deben cubrir grandes distancias, pues la velocidad está limitada, como por ejemplo el enlace satelital, porque existe tecnología de fibra óptica que cubre continentes como los cables submarinos. Y finalmente está la red de cobertura mundial, que es la red de redes, que es Internet. Internet básicamente es una conexión de redes WAN y LAN entre sí para formar una gran red. Obviamente existen puntos de conexión común en donde todas las redes de mayor jerarquía se conectan, que se llaman los NAP. Otro concepto importante en la tecnología actual es el de virtualización. ¿Qué es virtualización? Es dividir un computador o un servidor de muy alta capacidad con varios procesadores de varios núcleos, una gran capacidad de memoria, por ejemplo 128 gigas, y una gran capacidad de disco, por ejemplo 50 teras, en computadores lógicos más pequeños, a los cuales se les asignan parte de esos recursos. Estos computadores lógicos pues obviamente no son físicos y por eso se les llaman computadores virtuales. Para hacer esto, pues obviamente tenemos el hardware real del servidor, sobre el mismo se monta un sistema operativo, generalmente Linux, y sobre el mismo se monta un software de virtualización. En muchas ocasiones el sistema operativo y el software de virtualización están integrados y forman un hipervisor. Sobre ese hipervisor se definen las máquinas virtuales, se crea una máquina virtual lógica, se le asigna parte de los procesadores, parte de la memoria y parte del disco, y una vez se tiene el hardware lógico, se monta el sistema operativo, que puede ser cualquier sistema operativo como Linux o Windows, sobre esa máquina virtual, y sobre el sistema operativo pues se montan las aplicaciones. De esta forma, un servidor puede albergar muchas máquinas virtuales, cada una con un sistema operativo distinto. El concepto de virtualización no solamente se aplica a servidores lógicos, pueden existir escritorios lógicos, aplicaciones lógicas y redes lógicas, en donde en un computador, en un servidor, se definen los distintos equipos lógicos de la red, los switches, los routers, que interaccionan entre sí de manera lógica dentro del computador y se comunican con el mundo exterior a través de sus puertos. Otra tecnología interesante y resultante de la evolución de las redes y del hardware son las redes de almacenamiento. Entonces, las redes de almacenamiento, en inglés Storage Area Network, son redes de almacenamiento integral. Se trata de una arquitectura completa que agrupa los siguientes elementos: una red de alta velocidad de canal de fibra o SCSI, que se usa para que los servidores se comuniquen con el servidor de almacenamiento. Un equipo de interconexión dedicado a conmutadores puentes, obviamente que forman la red de almacenamiento, y los elementos de almacenamiento de red o discos duros, que es básicamente un servidor especializado en almacenamiento, tiene un procesamiento y tiene un gran pool de discos. Se supone que ese software debe poder ser compartido por muchos servidores en un data center, y obviamente a cada servidor se le asigna una parte de un disco duro que se le llama un disco lógico, y de esta manera los servidores acceden a el almacenamiento a través de la red, y un disco físico puede estar compartido por muchos servidores. Existen distintas tecnologías de redes de almacenamiento. La primera es la SAN, la segunda es la NAS, Network Area Attached Storage, y la tercera es la Direct Attached Storage, que es básicamente el disco duro conectado directamente a un solo computador. Un aspecto muy importante de la gestión de las tecnologías de la información es la seguridad informática. Toda organización debe tener un conjunto de políticas de seguridad informática, y a nosotros, como encargados de la gestión de la infraestructura de tecnologías de la información, nos interesa el hardware y el software para asegurar la integridad de la información y otros aspectos de la misma. Una solución de seguridad informática implementada en hardware y el software es la seguridad perimetral, que la vemos aquí en esta diapositiva. Tenemos una red de una empresa. Pues en una empresa existe una red privada, que es la red LAN, la red interna. Hay una zona desmilitarizada que debe ser poder accesada por usuarios externos, y está la red pública, que es Internet.
Entonces el firewall interconecta esas tres redes. Un firewall debe ser capaz de filtrar o decidir qué paquetes originados en Internet pasan hacia la red privada o qué paquetes que salen de la red privada pueden pasar hacia la red pública, y de la misma manera con la zona desmilitarizada. Normalmente una empresa tiene servicios o servidores que implementan servicios web o correo electrónico. Como todos sabemos, un usuario de Internet debe ser capaz de acceder a esos servicios. Entonces, por eso se le llama zona desmilitarizada. El firewall pues tiene unas reglas más flexibles para el acceso a esa zona desmilitarizada y le permite a usuarios desde Internet conectarse a servidores de la zona desmilitarizada. Lo que sí no puede permitir un firewall es que un usuario que está en Internet se conecte directamente con un equipo que está en la red privada de la empresa. Hacia la derecha de la diapositiva vemos un ejemplo de un equipo firewall fabricado por Cisco que se llama el ASA Firewall. Con la evolución del hardware, del software y de las telecomunicaciones, aparecieron nuevos modelos de interacción sobre la forma como se comunican los procesos de software entre sí. Uno de estos modelos es el modelo cliente-servidor, en donde un proceso que se ejecuta en un equipo asume siempre el papel de cliente y otro proceso que se ejecuta en otro equipo, puede ser en el mismo, asume el rol de servidor. Entonces, el cliente arma una petición de información, la envía por la red, el servidor pues sirve, es decir, recibe la petición, la resuelve, busca la información, arma una respuesta y le manda la respuesta al cliente. El cliente recibe esa respuesta y la procesa como hacer el despliegue de la misma en la pantalla. Ese es el modelo cliente-servidor. Existe otro modelo que se llama peer-to-peer de arquitectura, en donde los computadores y los procesos que se ejecutan en ellos pueden asumir el rol de cliente o el rol de servidor en distintos momentos del tiempo. Entonces, en un momento dado, un proceso en un equipo puede asumir el papel de cliente, es decir, armar peticiones y recibir respuestas. En otro momento dado puede hacer el papel de servidor, es decir, recibir peticiones, resolverlas y responder. No tienen un rol fijo, mientras que en la arquitectura cliente-servidor un proceso tiene siempre el rol de cliente o el rol de servidor, pero no puede tener los dos. Sistemas distribuidos. Pues ya una vez vistas las arquitecturas básicas para la interacción entre los procesos, un sistema distribuido es un conjunto de computadores conectados entre sí mediante una red en donde se ejecutan procesos que intercambian mensajes entre ellos para resolver en forma colaborativa o cooperativa un problema. A eso se le llama un sistema distribuido. Algo muy importante de un sistema distribuido es el middleware, un software que gestiona las peticiones de un computador, busca qué servidor la puede resolver, se la envía, el servidor la resuelve y el middleware recibe la respuesta y se la enruta nuevamente al originador de la petición. Entonces, para uno, como originador de una petición, no, la petición fue resuelta de todas maneras sin importar en qué equipo se resolvió y cómo lo hicieron. Uno ve el sistema distribuido como un sistema monolítico porque el middleware lo hace aparecer así, aunque en realidad él está pendiente de qué recursos se están compartiendo para resolver las peticiones. Ese es a grandes rasgos un sistema distribuido, que hoy en día pues ha dado origen ya a varias arquitecturas aplicativas que vamos a ver a continuación. Una de las arquitecturas que se usan hoy en día a nivel aplicativo es la arquitectura SOA. En la arquitectura SOA existen pues procesos clientes y procesos servidores finalmente. El proceso servidor es un proceso que se llama el publicador de servicios web, que lo vemos acá, y el cliente es el consumidor de servicios web. Entonces, cuando un publicador de servicios web desea publicar el servicio para que otros lo usen, lo registra en un directorio, y eso se le llama publicar la descripción del web service en un lenguaje que se llama Web Service Description Language, y obviamente se le da una identidad en el directorio. Cuando el consumidor de servicio web, que es un software, desea consumir o hacerle peticiones al publicador,
consultan el directorio mediante una URL o un servicio de nombramiento. El directorio pues busca la descripción de ese servicio publicado y envía la descripción del web service solicitado en lenguaje WSDL. El proceso consumidor, el web service consumidor, arma la petición en un lenguaje que se llama XML, la encapsula en un protocolo que se llama SOAP y a su vez todo eso se encapsula en un protocolo de transporte que es el HTTP y se manda la petición del web service consumidor al web service publicador. El web service publicador recibe la petición, la desencapsula, la resuelve, busca la información, arma una respuesta en formato XML, la encapsula en protocolo SOAP, ese mensaje se encapsula en protocolo HTTP y la respuesta se manda del web service publicador al web service consumidor. Otra arquitectura de sistemas de información es la computación en la nube. La computación en la nube es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de una red que usualmente es Internet. En este tipo de computación, todo lo que puede ofrecer un sistema informático se ofrece como servicio, de modo que los usuarios puedan acceder a los servicios disponibles en la nube de Internet sin conocimientos o al menos sin ser expertos en la gestión de los recursos que usan y en dónde se están ejecutando. Nosotros todos somos usuarios de la computación en la nube. Hoy en día cuando usamos nuestro correo de Gmail es una aplicación que alguien instaló en un data center que nosotros no conocemos su ubicación y nosotros accedemos a esa aplicación mediante la red porque nos es útil. Es un ejemplo de la aplicación como servicio. Existen muchos niveles de servicio en la computación en la nube. El más básico es la infraestructura como servicio. En la infraestructura como servicio es posible alquilar un servidor virtual que está instalado en algún data center del mundo. Entonces yo entro y a través de una interfaz web accedo al sitio que alquila los equipos, configuro mi equipo a través de una interfase, le asigno memoria, procesadores, disco duro y me dan un acceso ya para hacer la instalación del software. Un servicio de más alto nivel es la plataforma como servicio. En este caso, me es posible alquilar la infraestructura como servicio, pero sobre la misma me alquilan el sistema operativo, la plataforma de software que necesito para hacer mis desarrollos y los contenedores de aplicaciones. Entonces, este es un ejemplo de la plataforma como servicio. Un servicio todavía de más alto nivel es la aplicación como servicio, como el caso de Gmail que les describía antes. Para una pyme sería muy bueno encontrar una aplicación de contabilidad en la nube, de tal manera que le satisface todas sus necesidades y no es necesario tener instalada una aplicación en su data center. Estos son ejemplos de aplicación como servicio. Miremos ahora algunas conclusiones. Los computadores han evolucionado de acuerdo con la tecnología desde los computadores mecánicos hasta los servidores Blade de hoy en día. Las redes han evolucionado de acuerdo con las tecnologías de las comunicaciones y se pueden clasificar por su cobertura, siendo Internet la red de cobertura mundial. Con las redes han aparecido tecnologías como las redes de almacenamiento que le permiten a los servidores de un data center compartir un pool de discos. Otras conclusiones que se pueden obtener de la presentación son: la seguridad informática es un tema vital para las aplicaciones de tecnologías de la información y los firewalls son soluciones de infraestructura que permiten configurar soluciones de seguridad perimetral. La evolución de las redes, de las tecnologías de computación y del software ha dado lugar a la aparición de nuevas arquitecturas de TI, como la arquitectura cliente-servidor, la peer-to-peer, la arquitectura SOA y la computación en la nube. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.